Bueno, sean muy bienvenidos a esta mesa en donde vamos a charlar un poco sobre la historia del nivel inicial, los aportes que hace las leyes a lo largo de la historia. Vamos a ver su parte pedagógica y no todo lo que conlleva. Y para eso vamos a ver primero un poquito de su historia, vamos a ver las rupturas que hubo, el surgimiento de cómo surge. Y bueno, y vamos a recordar esto a través de la historia, ¿sí? Primero sabemos que la infancia comienza a ser una ciudadana en nuestro territorio, en el espacio público, ¿sí? Y desde 1779, cuando el virrey Bertis funda, ¿no?, la Casa de Niños Expósitos. Esta institución estaba destinada, ¿no?, a niños y niñas, ¿sí?, que se encontraban abandonados y que necesitaban asistencia. A su vez, esta institución, a los años, ¿no?, después de que queda bajo la responsabilidad de las Hermanas de Caridad por falta de fondos del virreinato en 1822, que una reforma legal del clero determina la desaparición del origen religioso, habilitando la creación, ¿no?, en este caso, de la Sociedad de Beneficencia por parte de Bernardino Rivadavia, ¿sí? Y de esta manera, con la atención de los niños menores de 6 años, está ligada a la caridad y a la filantropía. Y bueno, y después en el tiempo, pasando un poco más el tiempo, es Sarmiento quien no propone un primer modelo de institución educativa para la primera infancia. Entonces Sarmiento lo que va a proponer es un modelo nuevo, ¿sí? Y en el relato realiza, ¿no?, las cunas públicas y las salas de asilos de la Francia en educación popular en 1848. Y desde allí, textualmente, son un hecho conquistado, vamos a decir, ¿no?, por la civilización. Entra, por tanto, en el dominio de la educación popular, ¿sí? Esto es lo que va a decir Sarmiento en ese tiempo. Incluye a las salas de asilo como un proyecto educativo, ¿sí? Y de ahí es el objetivo que tiene, ¿no?, Sarmiento, es el modificar el carácter disciplinar de la inteligencia para preparar la instrucción y empezar a formar hábitos de trabajo, de atención, de orden y de sumisión voluntaria. En febrero de 1870, Juana Manso funda el primer jardín de infantes. Ahí surge el jardín de infantes con Juana Manso, ¿sí? Subvenciando por el Estado en la ciudad de Buenos Aires, en el que se introduce el método froebeliano, ¿sí? El froebeliano era un pedagogo y es donde obviamente, un pedagogo francés. En esta mujer de fuertes convicciones, quien plantea a sus contemporáneos la importancia de la educación mixta de los jardines de infantes, es del aprendizaje placentero y el recreo. Eso es lo que va a proponer Juana Manso. Y en 1775, la sanción de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires estipula como una función en ese tiempo, ¿no?, a los consejos escolares de un distrito, ¿sí? Eso es lo que vamos a plantear en esta mesa, ¿sí? Lo que estamos planteando es ver que con esta ley hay una creación de distrito y una creación de escuelas y de jardines de infantes. Y es en 1885 que se funda en la ciudad de La Plata el primero de ellos. Esta señal de un estado presente se constituye, vamos a decir, en una punta lanzada para el crecimiento del nivel. Después, con la ley 1420 en 1884, establece en el artículo 11, y ahí vamos a entrar en las leyes, ¿sí? Vamos a ver qué aportaban las leyes. Primero, con la ley 1420, allá en 1884, dice que el jardín de infantes era considerado como una escuela especial, ¿sí? Es creada, impulsada por, obviamente, ser uno más de los jardines de infantes en las ciudades donde fuera posible detonarlos suficientemente. Entonces, ¿qué pasaba con esta ley?
que era impulsada a crearse solamente en las escuelas normales. Y de ahí es donde se crea en La Paz, Entre Ríos, el primer jardín de infantes a nivel nacional, ¿sí? Ahí se crea y se anexa a ese departamento, ¿sí? A la primera escuela normal se anexa ese primer jardín, ¿sí? Y Sarmiento trae, ¿no? En 1886 la formación profesional, ¿sí? Ahí trae a 67 maestras estadounidenses, ¿sí? Bien. Y ahí también con esa ley es impulsada la creación de jardines de infantes en los anexos de escuelas normales, que es lo que estuvimos hablando. Entonces el jardín de infantes surge en el escenario de principios del siglo XX como un espacio selecto, quedando lejos aquel ideal homogeneizador que presumía Sarmiento, ¿sí? Ya con la ley 24.195 pasa a tener otro carácter, otra reestructuración y demás, pero según una autora que es Silvia Lambrasconi, dice que no es considerado la parte pedagógica, no tiene una parte muy poco probable, que no le da un carácter apropiado a la unidad pedagógica que debería tener. Y que en ese tiempo solamente lo que podían entrar, ¿no? En el tema de la parte de jardín de infante era solamente las personas que tenían recursos económicos. Para personas de bajos recursos no había esa posibilidad. Qué bueno que con la ley 26.206, que fue promulgada en el año 2006, se reconoce al nivel y queda jurídicamente organizado, ¿sí? Ahí en ese tiempo también le da el espacio a las personas de bajos recursos, ahí se reconoce su unidad pedagógica y ahí ya tiene un carácter propio, ¿sí? Esa ley va a cambiar eso, ¿sí? Bien. Entonces después lo que veremos un poquito más es los aportes de las distintas leyes. Después vamos a ver los modelos organizacionales que tiene, por ejemplo, que son varios los modelos organizacionales que tiene. Sabemos que está el jardín nucleados de infantes, el JIM. Después vamos a tener las salas de multiedad. Vamos a tener muchas cuestiones, obviamente, o sea, los jardines maternales. Vamos a tener bastantes organizaciones desde la parte de la infancia. Bien, y entonces con esta ley sabemos que cuando es sancionada le da a reconocer al sistema esto, ¿no? Bien. Y de la unidad pedagógica podemos ver, ¿no? Que ahí le da un carácter más apropiado a su parte pedagógica. Lo que podemos considerar es que en la parte pedagógica, según Silvia Lambrasconi, propone que las salas deben ser salas con un clima especial, que a veces no se limita a llenar solamente de muebles y decoraciones, sino también lo que propone esta autora es que la unidad pedagógica debe ser más flexible, que la docente debe tener esa conexión, esa interacción con el alumno, que debe ser un espacio estético y poético para que el alumno pueda sentirse tranquilo, que en la unidad pedagógica lo que podemos incorporar son cuestiones, por ejemplo, como músicas relajantes, cuando los niños están muy saturados, muy alterados, tranquilizarlos. Y a su vez, también Verónica Quirós, en su aporte, también dice que el nivel inicial tiene esa función tempranamente de la cultura letrada, con el propósito de construir un espacio en los niños y para que ellos se vayan alfabetizando, ¿sí? Lo que propone Verónica Quirós también en ese ámbito es que el alumno tenga esas situaciones de la lectura, por ejemplo, en los libros, en los lectores, en la biblioteca de la sala, leer su propio nombre, leer para saber más cosas, aprender. Y después tenemos las situaciones de escritura que puede
aprender a escribir su propio nombre y muchas cuestiones más. También incluir a los niños tempranamente a la cultura letrada. A su vez, también los niños se inician, ¿no? Se inician en el aprendizaje de la lengua escrita antes de empezar la escolaridad. Y ya, aunque no lo hagan de manera convencional, según dice Verónica Quirós, comienzan a elaborar significados posibles, hipótesis, predicciones en su interacción cotidiana a veces. Entonces sabemos que todas estas cuestiones del nivel inicial, allá, desde el virrey, después que viene Sarmiento, después que Juana Manso crea, ¿no?, esta primera escuela. Así entonces tenemos lo que es la interacción. Vimos un poco más los modelos organizacionales, por ejemplo, como el jardín de infantes, el gym nucleados, las salas de multiedad, los jardines maternales, como decíamos hoy. Hay muchos modelos organizacionales y cada uno se organiza de diferentes maneras y cuestiones así. Sabemos que antes, según una ley, solamente era obligatorio las salas de 5. Ahora, con la nueva ley, son las salas de 4 y 5. También tenemos las salas de 3, que en nuestra ciudad todavía no hay. Hay muy pocas y no son públicas y son más privadas, ¿sí? Después tenemos los jardines maternales, las salas de multiedad en los SICs, que podemos encontrar también, y muchas cuestiones más. Entonces, finalizamos, ¿no?, este debate, esta mesa, con esto, ¿no?, de todo lo que hemos visto, un pantallazo de lo que se pudo entender, reconocer y saber, ¿no?, para quedar con la interacción.